Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite reunirnos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. Por varias semanas venimos analizando el capítulo 17 de Apocalipsis, donde son mencionadas varias veces en aquel capítulo. Y para poder entender el capítulo 17 no es necesario entender la historia de Roma. Así que eso es lo que hemos venido haciendo por varias semanas. Hoy día, si Dios así ya nos permite, vamos a culminar esta parte. Y ya hoy día nos vamos a posicionar prácticamente ya en nuestros días, en la actualidad. Así que vamos a tratar de avanzar hoy día al máximo. Vamos a aprovechar el tiempo para terminarlo el día de hoy. Así que los dejo invitados entonces. Voy a salirme de acá de la pantalla para darle lugar que puedan ver la pizarra que vamos a utilizar el día de hoy para explicar ya lo último con respecto al Imperio Romano y poder entender así también el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. La semana pasada estábamos viendo, ¿no es cierto?, los emperadores que estuvieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también de los apóstoles, ¿ya? Y el último emperador que estuvo en ese periodo fue Domiciano, que estuvo del 81 al 96, que es probable donde también ya murió el último apóstol, el apóstol Juan, quien escribe también el libro de Revelaciones, conocido como el Apocalipsis. Bueno, y después ya entramos, ¿no es cierto?, al segundo siglo, ya, donde por supuesto siguieron los emperadores, ya, y de esta fecha del 96 al año 286 apareció el emperador Diocleciano, ya. En este periodo del 96 a esta fecha, Roma creció mucho económicamente, la civilización en Roma también avanzó bastante, se hicieron, Roma fue un experto en hacer buenos caminos, eso le ayudó también a mantener, ¿no es cierto?, el imperio por varios años, así el ejército podía movilizarse rápidamente y llegar de una ciudad a otra, digamos, en poco tiempo. Y por supuesto sus infraestructuras, sus casas, sus edificios y todo lo que hacían en aquel entonces, todo eso, digamos, el imperio creció en eso y se le llamó, en ese tiempo se le llamó la época de oro del Imperio Romano, ¿ya? Pero cuando aparece Domiciano en el año 286, este emperador, viendo que ya el Imperio Romano estaba bastante grande, era muy amplio y costaba administrarlo, ya, es decir, desde Roma costaba administrar todo lo que era el imperio por el tamaño que ya tenía, digamos, así que se le ocurrió la idea de dividir el Imperio Romano en Occidente y en Oriente, es decir, en dos partes, por un tema administrativo, para poder, digamos, sostener el imperio políticamente, económicamente, ¿ya?, y poder, digamos, administrarlo mejor. Entonces hace esta división solo con el fin de administrar mejor el imperio. ¿Ya? Después aparece Constantino en el año 306, que para este emperador para nosotros ya es bastante conocido, ¿no es cierto?, porque ya muchos teólogos cristianos, ¿no es cierto?, estudian bastante a este Constantino, quien hace varias construcciones, también hace bastante edictos o leyes, ya, con respecto a la religión de aquel entonces. Una de esas, por ejemplo, la hizo en el 313, que se conoce, ¿no es cierto?, como el Edicto de Milán o el Tratado de Milán, donde él pone fin a la persecución de los cristianos, ¿ya?,
y por eso Constantino es uno bastante conocido, y la mayoría de los evangélicos que estudian creen, ¿no es cierto?, porque así los padres de la iglesia, me refiero a los padres católicos, que ellos le llaman los padres de la iglesia, ellos, ¿no es cierto?, enseñaron de que Constantino puso fin a la persecución de los cristianos, pero la verdad que no es tan así la historia. O sea, cuando uno conoce la historia verdadera, no lo que le dicen a uno, sino que cuando uno la estudia, cuando uno se dedica a entender quién fue Constantino, pues la historia dice que no es tan así que él puso fin a la persecución de los cristianos, sino lo que él hizo, utilizó a los cristianos para llegar al poder. Eran muchos los cristianos que creían en Cristo, y para ese entonces yo quisiese decir que existían dos tipos de cristianos. Por una parte estaban los que venían con el paganismo, que eran los católicos, y por otra parte venían los verdaderos cristianos, esa iglesia que nació allá en el libro de los Hechos, con los apóstoles, a esa iglesia a esos cristianos que por primera vez se le llama cristiano, ¿no es cierto? Y ellos vienen entonces creciendo y creyendo en el Mesías, creyendo en la palabra que los judíos le habían enseñado, en este caso a los apóstoles, ya en esa verdadera fe. Esos verdaderos cristianos, esos eran los que eran perseguidos, no los otros cristianos que adoptaban el paganismo y que después pasó a llamarse catolicismo. A esos cristianos eran perseguidos y no podían vencerlos porque ellos no le temían a la muerte, estaban dispuestos a morir por lo que creían en algo real, algo vivo, como lo creemos nosotros el día de hoy. Es decir, Jesucristo o el Mesías en quien creemos no es un invento, no es una locura, no es algo que se nos imagina, es real. Y ellos creían en eso y estaban dispuestos hasta la muerte, y por supuesto no pudieron exterminar a los cristianos. Así que Constantino, ¿qué es lo que hace? Viendo que era mucho el cristianismo que había, mucha la gente que creía en este Mesías, decide entonces sacar un edicto, una ley, que se ponga fin a la persecución de los cristianos, ¿ya? Y de alguna manera con esa ley, ¿no es cierto?, ganarse a los cristianos para lo que él pretendía, digamos, ya gobernar completamente Roma, ser él el único gobernador y adueñarse de Roma, y por supuesto necesitaba el apoyo de los cristianos, que eran muchos. Así que él saca este edicto entonces, un edicto un poquito engañoso y mentiroso, ¿ya? Pero para sus fines que él necesitaba estaba bien, pues él necesitaba el apoyo de los cristianos, y saca este edicto, esta ley entonces, y pone fin a la persecución del cristianismo, y saca esta ley como libertad de culto, digamos, es decir, que cada quien podía adorar a quien quisiera sin problema y sin que nadie lo persiguiera. Así que saca esta ley entonces en el 313. Constantino en el 321 saca otra ley, otro edicto, y aquí hace un cambio. Es aquí en este año donde Constantino cambia el día de descanso, que era el día sábado que el eterno Dios le dio a la humanidad para que descansase, es decir, 6 días trabajará y el séptimo descansará. Este Constantino en el 321 cambia esa ley de Dios, cambia la ley de Dios, que era el día sábado, y la cambia por el domingo, donde se adoraba el día del sol, el dios sol. Así que aquí en este año Constantino hace este cambio. Entonces ya cuando uno lee la historia, ¿no es cierto?, dice, bueno, Constantino no era tan cristiano como digamos, o sea, no entendía, no respetaba la ley de Dios en realidad. Él cambia aquí, con el fin, ¿no es cierto?, de darle la contraria a los judíos, al cristianismo que venía de los judíos, ya, al verdadero cristianismo, y cambia este día entonces, en el 321 saca un edicto y cambia el día sábado de descanso, lo cambia por el día domingo, donde ellos adoraban al dios sol.
En el 325, Constantino hace otro edicto, otra ley, conocida como el Concilio de Nicea. Aquí Constantino ya empieza, ¿no es cierto?, a tratar de sacar una sola religión, un solo cristianismo, ¿ya? Y quiere unir todas las religiones de aquel entonces y hacer uno solo, un ecumenismo, como se dice el día de hoy, y saca aquí entonces en el Concilio de Nicea, ordenan un poco la teología que había en aquel entonces, que estaba bastante dispersa por varios pensamientos, y uno de ellos aquí, el principal que se discute aquí en el Concilio de Nicea, era con respecto a la persona de Cristo. Es decir, los católicos, que se conoce hoy día como el cristianismo católico, ellos traían la idea, ¿no es cierto?, de que Jesucristo también era parte del Padre, es decir, que Jesucristo, en pocas palabras, era el Padre y también era el Espíritu Santo, y sacan la idea de la Trinidad, ¿ya? Sacan la idea, ellos implantan la idea de la Trinidad, como hoy día también la conocemos nosotros, o sea, como se conoce hoy día en la humanidad, el Dios Trino, ¿ya? Nace aquí en Nicea, ¿ya? Dejando afuera aquí a los arrianos, ¿ya? El pensamiento arriano que también venía de los judíos, que Jesucristo fue un ser creado, ¿ya? Y no un Dios que vino del cielo, ¿no es cierto?, que el Padre se convirtió en el Hijo y que después se fue al cielo y bajó en forma del Espíritu Santo, y toda esa idea de la Trinidad, ¿no es cierto?, que se conoce el día de hoy, se discute aquí, ¿ya? Y entonces Constantino dice entonces finalmente, ¿no es cierto?, que aquí se va a creer en un Dios trino, en el 325. Eso es lo que se discute prácticamente en el Concilio de Nicea, que yo los invito a que ustedes lo busquen, ¿no es cierto?, está en la historia, lo estudien bien estos tratados que hizo, digamos, Constantino, como también el Tratado de Trento, que se hizo por allá por el 1500 y tanto. Ya también les pido que se lo aprendan y lo lean. Ya está en los libros de historia, está también ya hoy día en internet está la historia, digamos, pueden buscarlo y ahí salen estos tratados, ya, de los cuales yo les estoy hablando, para que lo estudien bien y se den cuenta, ¿no es cierto?, del engaño que a veces hay dentro del pueblo evangélico, que se nos enseña una cosa, pero como no averiguamos, como no leemos, no estudiamos por las de nosotros a veces, nos quedamos con lo que se nos dice y a veces esto es engañoso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Constantino, la verdad que Constantino hizo bastantes cosas, digamos, con respecto al cristianismo. Él quería cambiar muchas cosas, ya, entre las cuales también, por ejemplo, él mandó a hacer la Basílica de San Pedro en Roma, ya la primera basílica que existió, digamos, en Roma. También la Basílica de San Juan de Letrán y la famosa Basílica de la Natalidad que está en Belén, que cuando van los turistas allá, ¿no es cierto?, y van a supuestamente donde Jesús nació, hicieron una iglesia, una famosa basílica allí, ¿no es cierto? Pero todo eso lo hicieron los católicos, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, digamos, las iglesias que están en Jerusalén, las iglesias católicas, que son bastantes, ya pusieron iglesia en cada lugar, que donde nació Cristo, que donde murió Cristo, ya, y así, ya. Así que eso es lo que cuando va la gente turística ya, ¿no es cierto?, a ver a Israel, va a estas iglesias a ver todo eso, ¿no es cierto?, que están llenos de mentiras y llenos de engaños, ¿no es cierto?, a veces esas cosas, ¿ya? Pero Constantino, digamos, hizo bastantes cambios. Ya él quería cambiar toda la ley de Dios, tal como lo dice en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, que vendrían reyes en el final del tiempo que iban a querer cambiar todo lo que era la ley de Dios, ¿ya?
y Constantino fue uno de ellos que aportó bastante en eso, hizo bastantes cambios en las leyes que Dios había establecido y él las cambia, ¿ya? En el 395 aparece otro emperador llamado Teodosio. Este emperador Teodosio ya termina por dividir el imperio romano, ya ahora no por un tema de administración y todo eso, sino que él tenía dos hijos, uno llamado Honorio y el otro Arcadio, y él decide entonces, ya como estaba dividido por una cosa administrativa el imperio, él decide ya dividirlo completamente para que cada uno de sus hijos tomara parte de este imperio, y Honorio empezó a administrar en la parte occidente y Arcadio en la parte oriente. Ahí se dividió el imperio, ya podríamos decir oficialmente. Entonces Roma se divide en dos partes, ¿ya? La parte occidente, que estaba gobernando Honorio, bueno, eso es lo que nosotros conocemos hoy día, ¿no es cierto?, como Alemania, Inglaterra, Italia, todos estos países de Occidente que hoy día están siendo bastante famosos en la televisión, ¿no es cierto?, por todo este conflicto que hay, ¿no es cierto?, con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, donde Occidente está apoyando a Ucrania, ¿no es cierto?, y en este caso Oriente está apoyando a Rusia. Mire cómo son las cosas hoy en día, ¿ve? Aquí ya se está marcando de nuevo los países de Occidente contra los países de Oriente. Los de Oriente están con Rusia, los de Occidente están con Ucrania, apoyándolo, ¿no es cierto? Y también está esa guerra de Ucrania, pero también está la guerra económica y la lucha por gobernar el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque por un lado están los de Occidente que quieren gobernar, que aquí en Occidente, hoy en día conocidos como el G7, ¿ya? Ustedes lo habrán escuchado nombrar bastante en la televisión, el famoso G7, que son los reinos o los presidentes de Occidente, y por otro lado, ¿no es cierto?, están los de Oriente, que aquí está China, está Rusia, está India, ¿no es cierto?, y todos esos países árabes que están en esta zona, digamos, que se están uniendo ya para pelear contra Occidente en este momento económicamente. De ahí no sé qué va a pasar, ¿no es cierto?, si se va a pasar, ¿no es cierto?, a las armas y ya se va a formar una guerra bélica también, ¿ya? Entonces en el 395 se divide ya completamente el Imperio Romano en Occidente y Oriente. En el año 476 cae el imperio de Occidente. Este imperio que gobernó el hijo de Teodosio, llamado Honorio, cayó aquí, digamos, dejó de existir como imperio. El imperio de Occidente dejó de existir en el año 476. ¿Ya? Bueno, estos imperios, ¿no es cierto?, iban siendo atacados por la misma gente que ellos iban conquistando, por los mismos países que ellos iban quitando, ¿no es cierto?, y pasándolo al imperio romano. Pero esa gente quedaba sin nada, a veces sin tierra, sin qué comer, ¿no es cierto?, cómo sembrar, así que tenían que apegarse al imperio romano, o sea, al final eran sus mismas tierras, y a medida que Roma crecía, se debilitaba, porque tal como dice el dicho, ¿no es cierto?, el que mucho abarca, poco aprieta, y eso le pasó a Roma, es decir, abarcó tanto que después no tenía cómo cuidar el imperio, cómo sostenerlo. Así que después los mismos que iban siendo conquistados iban reconquistando, volviendo a sus tierras porque tenían que comer. Es decir, Roma podía quitar todas las tierras, pero ¿dónde iba a vivir la gente? Si todos vivimos en este planeta, Dios nos dio para que todos viviésemos acá y ellos querían adueñarse de todo, ¿ya? Y eso le pasó a Roma entonces. Bueno, los mismos que fueron quitándole las tierras, después se las fueron recuperando, ¿no es cierto?, poco a poco, a lo que ellos llamaban los bárbaros, los que llamaban, ¿no es cierto?, los sigodos, y todas esas guerras que ustedes van a encontrar cuando leen la historia de Roma. Eran los mismos conquistados que después volvían a reconquistar lo que era de ellos nada más, ¿no es cierto?, y a medida que Roma se iba debilitando, ellos iban quitando tierras de nuevo y para poder sobrevivir.
La cosa es que en el año 476 cae este imperio de Occidente, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Occidente entonces? Italia, Alemania y todos estos países que abarcaban, digamos, ese sector de Occidente. Lo único que queda vivo en ese imperio, digamos, es la Iglesia Católica, ya los obispos que venían, ¿no es cierto?, la parte religiosa, sobrevive a estos ataques, ¿no es cierto?, no se meten con ellos. Y ahora, ¿qué es lo que hacen los papas que quedan abandonados, ¿no es cierto? Quedan los obispos de la Iglesia Católica, quedan solo sin el imperio, digamos, quedan en Roma dando vuelta. Y el imperio de Oriente, que estaba vivo, que estaba en su mejor etapa, era larga la distancia como para venir a apoyar, ¿no es cierto?, a la otra parte del imperio que estaba en Occidente. Estaban las distancias bastante lejos, no podía ayudarlos, prácticamente dejaron solo al imperio de Roma que estaba en Occidente. Y cada vez, ¿no es cierto?, iban siendo más atacados, ¿no es cierto?, los que quedaron en Roma. Finalmente, los obispos de Roma, conocidos como los papas después, empiezan a pedir ayuda, ¿no es cierto?, a los países que estaban cercanos, que estaban mejor que ellos, para que los protegieran, le prestan apoyo. ¿Y qué es lo que hacen estos obispos entonces? Sacan los famosos estados papales. Aquí ya podríamos decir que comienzan los papas, ¿no es cierto? Se empiezan a nombrar los papas, ¿ya? Y sacan los estados papales, es decir, Roma de Occidente empieza a gobernarse por los papas, ¿ya? Ponen, ¿no es cierto?, ya gobernantes en cada ciudad, ya para tratar de sobrevivir, y son los papas entonces que comienzan a gobernar esta parte de Occidente, apoyado por los otros países que estaban cercanos, ¿no es cierto?, como protección militar, y comienzan entonces los estados papales, que también yo le aconsejo que los estudien, ¿ya? De qué se trató estos estados. Así que comenzaron a gobernar de esta manera Roma entonces, ya el imperio de Occidente que había caído como imperio, entonces empieza a ser gobernado ahora por los papas. Ese sistema de gobiernos papales duró hasta el año 1870. Desde el 476 hasta 1870 estuvieron los estados papales. ¿Qué ocurrió en este año? Ocurrió que empezaron a levantarse los propios romanos que no estaban de acuerdo con los gobiernos de los papas, se levantan y empiezan a unir entonces ahora a Italia, a este imperio de Occidente, ya empiezan a unirlo y quieren que ya los papas salgan del poder y que empiecen a gobernarse ya por emperadores de nuevo, ¿no es cierto? En el año 1870 entonces logran sacar los papas del poder. El último papa que existió en ese momento fue Pío IX, ¿ya? Este papa se resistió, no aceptó la derrota y se encerró en el Vaticano, ¿no es cierto? Allí se encerró y quedó ahí, ¿ya? Y finalmente los papas pierden este poder, ¿ya? En el año 1870, ¿ya? Hasta esa fecha, ¿no es cierto?, ya también había caído el Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente cayó en el año 1453, ¿ya? Ahí cae el otro imperio que estaba vivo en Oriente, donde tenía su capital Constantinopla, ¿ya?, que la había fundado Constantino. Él, digamos, fundó la capital allá de Roma, digamos. En otras palabras, como el imperio estaba dividido en Oriente y Occidente, la capital de Oriente en este caso fue Constantinopla y la capital de Occidente fue Roma, ¿ya? Bueno, finalmente el imperio de Oriente de Roma también cae en el año 1453. Finalmente, en 1870 entonces caen también los estados papales en Roma y allí termina, podríamos decir, el imperio romano.
que nosotros conocimos como Imperio Romano, podríamos decir que termina aquí entonces ya con los estados papales cayendo, ya, y ya llegamos al mundo nuestro, digamos, donde ya después empiezan, ¿no es cierto?, prácticamente los presidentes a gobernar, lo que conocemos como presidente y todo eso, pero en el año 1929 surge un milagro, ¿no es cierto?, tal como lo menciona en el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que iba a resucitar Roma, por así decirlo, y en el año 1929 se declara el Vaticano como un estado, es decir, como un país, el Vaticano. Este país, ¿no es cierto?, es el país más pequeño que existe en el mundo, ¿ya? Este es el país más pequeño con 44 hectáreas, eso es lo que tiene el Vaticano como territorio, y está como estado, es decir, es un país, pero también está como los estados papales, es decir, tiene los dos poderes, tanto de un país como también el poder religioso. Es decir, en el año 1929 entonces queda con los dos poderes el Vaticano, ya se le concede esa tierra, esas 44 hectáreas que nosotros conocemos donde está el Vaticano, donde se celebran las misas cada domingo, ¿no es cierto?, donde está el Papa, todo eso, pero el Vaticano funciona como país y como parte religiosa, como Iglesia Católica en este caso, ¿ya? Y esto es interesante porque aquí, tal como lo dice el libro de Apocalipsis 17, resucita Roma, en este caso, y eso es lo que nos queda de Roma hoy día, ¿no es cierto?, del Imperio Romano que viene de allá de la antigüedad, queda esto, ¿ya? Es decir, volvió a la vida, parte del Imperio Romano volvió a la vida y está todo allí en 44 hectáreas, ¿ya? Yo les voy a leer aquí un poquito el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 9, donde estamos estudiando. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Le estoy leyendo esto porque aquí ocurre un misterio, no sé si coincidencia, tengo que ser sincero, no sé si es una coincidencia o simplemente es la verdad que lo que la Biblia estaba declarando en ese momento Juan. Porque lo vimos la semana pasada, que cuando Juan escribe, habían ya pasado 5 emperadores, uno que era el número 6, después vino el 7, que era Tito, que duró breve tiempo, y después vino el 8, ¿no es cierto?, que era entre los 7, es decir, también era de la descendencia de los 7 que habían existido como emperadores. Pero acá en Apocalipsis también nos ocurre justo hoy día, no sé si coincidencia, por eso lo vamos a ver cuando se cumpla esto, cuando termine esto, vamos a ver si era una coincidencia o la Biblia se estaba refiriendo también a nuestro tiempo actual. Porque ocurre que en el año 1999, cuando se declara al Vaticano como Estado, de esa fecha hasta la fecha de hoy día, 2023, han existido 8 reyes en este país llamado Vaticano. 8 reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Bueno, los reyes son los mismos papas, es decir, el papa funciona como padre de la iglesia, por así decirlo, de la iglesia católica, y también como rey, gobernando el Estado del Vaticano. Es decir, el Papa tiene 2 títulos, una parte religiosa y una parte, ¿no es cierto?, como presidente, como lo conocemos hoy día, presidente de ese país, Vaticano, ¿ya? El problema es que justamente coincide que el Papa Benedicto XVI, que fue el número 7, él, ¿no es cierto?, renuncia
a su papado. Hubo bastante misterio en su renuncia, ¿no es cierto? Y lo reemplaza el Papa Francisco, que fue entre los 7, porque él estaba reemplazando mientras el Papa estaba vivo todavía, el Papa Benedicto XVI, estuvo entre los 7, y una vez que ya muere el Papa, ¿no es cierto?, Benedicto XVI, él se le cuenta como número 8. Así que, coincidencia o no, no lo sabemos, ¿ya? Lo cierto es que justamente la Biblia habla que en el último tiempo iba a ocurrir eso. Ocurrió en el tiempo del apóstol Juan, cuando él estaba vivo, y no sabemos si también se refería al tiempo actual, no puedo decir que así es. Lo cierto es que hasta ahora, hasta el día de hoy, eso sí coincide. Eso sí puedo decírselo. Hoy día justamente el Papa Francisco es el Papa número 8, y que podría, si la Biblia se refería también a este tiempo, con respecto a estos 8 papas, debiera entonces el Papa Francisco ser el último Papa que va a existir antes que se levante el gobierno satánico aquí en la tierra, que va a ser el último periodo, ¿ya? Así que estamos por ver eso, estamos por ver. El Papa Francisco declaró, ¿no es cierto?, en sus entrevistas que él, mientras le funcione la cabeza, él va a estar a cargo del Vaticano, ¿ya? Y no lo sabemos. Yo estoy hablando, ¿no es cierto?, que podríamos estar a 7 años de que se empiece a iniciar este último gobierno que va a existir en la tierra, ¿ya? Y no sabemos si el Papa Francisco va a estar hasta esa fecha o no. Y estamos por comprobar si la Biblia se refería también a él. Por lo menos sé que se refería al tiempo de Juan, ¿ya? Pero también podría haberse referido a este tiempo también, ¿ya? Y eso lo estamos por comprobar. Hasta el momento, hasta aquí, digamos, la Biblia se refería también a él, porque justamente el Papa es el número 8, ya, el Papa Francisco. De esta fecha me refiero, de esta fecha. Él es el rey número 8. De 1929, cuando se declara al Vaticano, ¿no es cierto?, han existido de esa fecha hasta el día de hoy 8 papas. 8 papas que han estado a cargo del país Vaticano, ¿ya? A eso me estoy refiriendo, a esa fecha, desde que se declaró el Vaticano como Estado. Así que eso es interesante. Hasta el momento aquí no sabemos si es coincidencia. Estamos a 7 años de que empecemos a lo mejor a ver eso, a ver, digamos, es que se levante ya el gobierno, el último gobierno. Esa es la pelea que hay justamente en el mundo ahora, digamos, y es increíble, hermano, lo que está ocurriendo. Es decir, cómo hoy día ha vuelto esta lucha aquí de Occidente contra Oriente, y esa es la pelea que hay hoy día. Usted no se lo estoy contando solamente yo aquí como religión, como enseñándole, no. Está hoy día en las noticias. Usted ve las noticias o puede buscarla por internet, las noticias, y esta es la lucha que hay, Occidente contra Oriente, ¿ya? Y la Biblia justamente menciona, ¿no es cierto?, que en el último tiempo iban a gobernar 10 reyes. Estos 10 reyes le van a dar el poder a la bestia, ¿ya? Estos 10 reyes, tal como lo menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, en este caso el verso 11 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Así que, hermanos, 10 reyes se tienen que levantar, y para mí, si yo estudio la historia, ¿no es cierto?, y todo lo que está ocurriendo, no hay mucho que pensar, porque hoy día tenemos el famoso G7, que ustedes lo pueden buscar también, está ahí. ¿Quiénes componen este famoso G7? Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Ahí tienen los 7 países ustedes, las 7 potencias mundiales, ¿ya? Y eso no va a cambiar mucho. Usted no crea, por ejemplo, que se va a meter Uruguay, Chile, Venezuela al G7, no, nosotros para nada. Ahí están las potencias mundiales, los que tienen armas nucleares, los que tienen poder económico,
Nosotros para nada, los otros países chicos no somos nada. Simplemente acatamos nomás porque ellos nos presionan, es decir, nos metimos a la idea de ellos o simplemente nos cortan, ¿no es cierto?, el poder de poder comprar o de poder vender, de exportar lo que nosotros producimos o de extraer, ¿no es cierto?, lo que necesitamos de otros países, nos quitan ese poder y ya, ¿no es cierto?, quedamos y nos encierran. No podemos hacer nada como tienen encerrado a Venezuela, Cuba y así a varios países, como quisieron hacerlo con Rusia, pero como Rusia es una potencia, tiene armas nucleares, es decir, no pueden hacer lo mismo que harían con un país chico. Ya, ahí tenemos 7 países, los famosos G7, ¿ya? El famoso G7, ahí están las potencias. Pero en Oriente se levantó otra potencia, que está China, Rusia y la India, y algunos países árabes también que se están metiendo ahí a la pelea. Pero si nosotros contamos los del G7, más Rusia, más China y más India, que son las potencias de Oriente, tendríamos los 10 reyes, que son los que justamente hoy día están peleando ahí, y que yo creo sinceramente, hermano, que estos países se van a unir por alianzas, tal como está escrito en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, que por alianzas humanas, ¿no es cierto?, van a unirse, pero como están los dedos de barro con hierro, no pueden mezclarse, ¿no es cierto?, esas alianzas van a ser débiles, es decir, van a ser alianzas por conveniencia de cada uno, pero al momento van a pelear entre ellos, ¿ya? Lo cierto es que estos 10 países van a llegar a un acuerdo. Yo creo que el G7, el famoso G7, donde están estas potencias, esas no van a cambiar mucho en realidad. Esas potencias son las que tienen el poder, así que nada que hacer ahí, ¿ya? Y por el lado de Oriente, ¿no es cierto?, está Rusia, China y la India, ¿no es cierto?, que también son potencias. Estos 10 países yo creo que van a hacer algún tratado en algún momento, de aquí al 2030, en algún acuerdo van a llegar. Y tal como se está pidiendo, algunos países ya están pidiendo, ¿no es cierto?, que sean 10 naciones, que se dividan el mundo, que gobiernen el mundo, para que no haya pelea, no haya conflicto, tanto económico como bélico. Y probablemente aparezca un tratado por ahí, ¿no es cierto?, el famoso tratado que van a sacar ellos, ¿no es cierto?, paz y seguridad, y entonces vendrá el mal repentino sobre esta humanidad, y donde va a establecer el reino nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa etapa estamos, amados hermanos. Yo quería explicarles esto, ya para que estemos alerta, para que estemos orando, para que levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, como lo dice la palabra del Señor. Nada más que para eso, no es para meter miedo ni nada de eso. Todo lo contrario, un hijo de Dios debiera estar, ¿no es cierto?, palpitando su corazón, porque ese día tan esperado está llegando. Y por lo demás, amado hermano, hay mucha gente que está sufriendo en el mundo, países que ya están quedando sin agua, están sufriendo, digamos, porque no tienen las necesidades básicas que todo ser humano necesita. Es decir, partamos por ahí, ya las necesidades básicas de un ser humano, el agua y la alimentación, que son lo más necesario para subsistir, eso muchos países ya no lo tienen. Mucha gente que está corriendo de un lugar a otro porque eso ya no lo tiene, amado hermano. Así que de aquí al 2030 esta cosa va a ir empeorando, porque ya llegaron los días, ¿no es cierto?, finales, tal como lo menciona la Biblia, que van a haber días ardientes donde el hombre va a protestar contra Dios por la calor, ¿ya? Pero no se van a arrepentir, simplemente van a protestar contra Dios, ¿ya? Pero no se van a arrepentir. Y esos días ya están llegando, ya estamos viendo que en otras naciones el exceso de calor, digamos, los desmayos, las muertes son terribles, ¿ya? Y así que por una parte, digamos, están las profecías que se están cumpliendo, por otra parte la estamos viendo. Así como se van cumpliendo, la estamos viendo. Así que espero que les haya gustado esta parte que vimos del libro de Apocalipsis, esta historia que nos ayuda a entender un poco las profecías que están en Apocalipsis, ¿ya? Por supuesto, cuando uno explica estas cosas queda mucha tela por cortar, porque uno explica lo más necesario,
que necesita para entender estas profecías, pero ya está, digamos, la base para que ustedes estudien, escudriñen, busquen, háganlo como los hermanos de Vereda, que buscaban y estudiaban para ver si estas cosas eran así las que Pablo les enseñaba y les decía, ¿ya? Así que todo cristiano debiera hacer lo mismo, ¿ya? Así que Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Si Dios en su eterna voluntad nos permite, nos veremos a través de estos videos la próxima semana. Jehová, Shalom, amén.